Hola, bienvenidos al podcast de Cero a Unicornio. Este es nuestro segundo MVP y tenemos una súper gran invitada, Madeline Valderrama. Bienvenida, Madeline. Hola Pablo, Qué muchas bueno. gracias, feliz de estar acá. Madeline, obviamente en este espacio lo que busca es poder inspirar a nuevos emprendedores y puedan crear nuevas startups. Y aquí me gustaría poder partir brevemente, que tú puedas contarnos en términos súper prácticos qué hace tu startup. Ya, buenísimo. Bueno, mi startup se llama Bruna, es una inteligencia artificial que es capaz de predecir con anticipación la calidad de la materia prima. Es decir, por ejemplo, en el agro, predecir la concentración de azúcar en el momento de la cosecha, o por ejemplo en minería, predecir la concentración del mineral que va a llegar a la planta. Y después usamos algoritmos matemáticos para sugerir la mejor mezcla o el mejor uso Ok, en el proceso productivo. ya, súper, Eso súper sí. específico. Y cuéntame, Sí. ¿qué estudiaste y cuáles fueron tus primeros pasos profesionales antes de emprender? Bueno, yo soy ingeniera civil industrial de la Chile, hice un máster en tecnología y procesos también en la Chile. Lo hice porque estaba buscando Ok, evitar finanzas y era el único camino que tenía para evitarlo. Y después de la universidad, la verdad es que la universidad siempre me preparó para ser gerente. Ya así como el mayor puesto que yo podía aspirar era ser gerente de una transnacional de Coca-Cola, una cosa así, y esa era mi meta. Entonces entré al corporate, al tiro. Estuve 7 años en la ah, industria pesquera salmonera. Eh, Fue una educación como un servicio militar muy genial, porque pasé por muchas líneas de negocio. Terminé arriba de los barcos, terminé ayudando a rediseñar plantas, terminé haciendo planificaciones estratégicas, espectacular. etcétera. O sea, claramente un buen entrenamiento. Y cuéntame, ¿qué te inspiró a cambiar de rumbo profesional para crear Altum Lab? Ahí, bueno, como buen millennial, yo estaba en esta carrera como más tradicional, ascendiendo, en una buena posición, teniendo mayor responsabilidad, gente a cargo, etcétera. Y un día me desperté y me dio la crisis de los 30, te iba a cumplir 30, y vendí todo y me fui a viajar. Estuve un año viajando, afortunadamente. Fue la experiencia más maravillosa que he tenido. Pasé desde la India hasta Túnez, recorrí muchas partes, me di el lujo de recorrer mucho. Y cuando volví, la empresa me guardó el puesto eh, para iniciar un proyecto que era de implementación de SAP. Cuando volví ya no me sentía con un espacio, ya no quería estar ahí, a pesar de que quería mucho a la gente con la que trabajaba y me gustaba mucho la empresa, ya no tenía espacio. Y ahí empezó la Ya, o búsqueda, sea, así empezó, claramente ese viaje algo cambió y ayudó a cambiar algo dentro de ti. completamente. O sea, yo te diría que me dio una perspectiva diferente y de alguna forma nos permitió mirar y ver tantas cosas tan distintas que nosotros no sabíamos que existían, vivir muchas cosas, sobrevivir muchas cosas, no de peligro de muerte, pero de tener que resolverlas solos, lejos, en países con culturas muy distintas, idiomas muy diferentes, y de alguna forma te va generando como una nueva sensación de que de verdad podías hacer mucho más de lo que estabas haciendo que no sabías que incluso podías hacer más. Entonces, yo creo que por ahí empezó el bichito de alguna forma decir, oye, esto no es lo que yo quiero, no quiero este día a día, Ya, te de alguna entiendo. forma. Oye, y cuéntame, ¿cómo fue el proceso de poder identificar el problema que ustedes resuelven en tu startup? Yo como trabajaba en la industria pesquera, estaba muy relacionada a la harina de pescado, que al final es un gran commodity que se ocupa generalmente para la alimentación animal, para cerdos, para perros, etc. Y había un problema muy grande porque se perdía mucha harina de pescado, más que nada se regalaba calidad. La proteína, la empresa lo que hacía era agarrar el cardumen, molerlo, secarlo, sacarlo. Y el saco podía tener una proteína de 68.8, pero el cliente te compraba de 68 y ese 0.8 ellos lo perdían. Y así tú hacías un estudio y de verdad perdían mucho dinero. Entonces, en ese espacio nació la primera etapa de lo que es Bruna ahora, que era este algoritmo de mezcla. De alguna forma, que era el algoritmo matemático que permitía mezclar un recetario gigante, por decirlo de alguna forma,
con ciertos factores de riesgo, de seguridad, los contratos, etcétera, y que te daba la mezcla perfecta para poder satisfacer lo que te había comprado el cliente, íntegramente teniendo la certeza de que de verdad no iba a haber rechazo de calidad. Así partió. El primero fue el modelo matemático que me permitía mezclar. Eso Ya, fue lo primero que perfecto. desarrollamos. Y entiendo, o sea, corrígeme tú ahí, entiendo que la pesquera que tú trabajaste fue Camanchaca, ¿cierto? Ya. Y cuéntame, Exacto, obviamente sí, esa experiencia en Camanchaca claramente te ayuda a poder identificar el problema y partir desde ahí. El, en ese claro. caso particular, un poco dando vuelta el giro, qué desafíos enfrentaste tú como mujer en una industria extremadamente productiva? Mira, la verdad es que habían varios, en ese momento, afortunadamente yo siento que a través del Ok, tiempo ha cambiado bastante, pero sí tuve experiencias muy incómodas o de alguna forma tuve experiencias en que mi jefe tuvo que salir como un poco a protegerme o, por ejemplo, en algún momento me recomendaron ir a las plantas productivas con un anillo, como un anillo fake de matrimonio, como cosas que en ese momento yo no me di cuenta, pero en retrospectiva, claro, tú empezás a mirar ciertas cosas, pero afortunadamente te puedo decir que ya no, eso no se siente, o sea, ha ido cambiando, ha ido evolucionando mucho. Y una de las cosas que más me jugaba en contra, no tanto ser mujer, es que, bueno, yo en ese momento tenía cara de más niña, era más chica, obviamente, pero aparte tenía cara de niña. Eso era un problema bien grande cuando tenéis que hablar con pesqueros o que tenéis que hablar con los capitanes y cosas así. Pero la verdad, uno de los mayores problemas es que era de Santiago. Entonces al final me miraron y decían, esta cabra chica que viene de Santiago no tiene idea, nunca estaba en un barco, me viene a decir cómo hacer algo. Entonces, esa era una de las principales brechas, pero la verdad es que después de empezar a conversar y entender todo, la verdad es que yo la industria de la harina de pescado fue una industria en la que me enamoré de la gente. Era gente muy apasionada por su rubro, por sus, por sus barcos, por su gente, por su planta. Y por ahí de alguna forma fue canalizando y de hecho yo mi tesis de magíster la hice en esa industria y así. Yo por eso estuve muy ya. relacionada, más que nada Ok. fue la Entonces, gente. claramente tomaste toda esta experiencia de la industria en un inicio pesquera para obviamente empezar a estructurar lo que hoy día, probablemente en una primera etapa, no sé si lo tenías tan pensado, que iba a ser como el desarrollo de tu startup, pero claramente fue el inicio. No, pero claramente fue el inicio y ahí, claro, o sea, después de que nosotros hicimos el primer MVP, lo vendimos y validamos que efectivamente había un dolor en esto, fuimos Ok. incubados por Imagine, que en ese momento era la incubadora de Microsoft. Y nos pasó que fueron ellos los que nos abrieron la cabeza, porque de alguna forma nosotros decíamos, yo pensaba en harina pescado, que era lo único que conocía, y fueron ellos los que nos dijeron, chicos, el problema de mezcla está en minería, está en alimentos, está en las químicas, está en todos lados. Lo que el motor que hicieron de mezcla, la verdad es que es aplicable a todo. Y ellos fueron los que de alguna forma nos abrieron la puerta a mirar más Ok. allá de la pesca. Claramente, entonces, la relación ahí con Imagine Lab fue extraordinaria. O sea, ellos nos permitieron iniciar la construcción de lo que es, porque además en ese momento en la Chile tampoco te entrenaban para hacer emprendimiento. Entonces eran conceptos que para mí por lo menos eran muy, muy ajenos. Y ellos de alguna forma nos dieron toda la estructura, Ya. estamos hablando del 2017, toda la estructura que yo no tenía acceso, no tenía cómo llegar desde donde yo vivía, de alguna forma de mi entorno laboral, etcétera, no tenía cómo llegar a eso fácilmente. Ellos nos facilitaron mucho eso, la visión estratégica también, y bueno, y ellos fueron de alguna forma los que nos abrieron como el hambre de mirar a otra industria y empezar a investigar a otras industrias. Ya, Y ahí llegamos a espectacular. minería. Oye, y en términos de Bruna, que entiendo que es el nombre de Bruna AI, que es el nombre de tu producto que desarrolla en tu startup, Exacto. ¿cuál dirías tú que fue el mayor reto en poder desarrollar esta plataforma que entiendo que utiliza inteligencia artificial? Claro. Mira, el mayor reto fue, eh, técnicamente no tanto, porque afortunadamente yo tengo un cofundador que es sequísimo, que es Ismael Valenzuela, que él es matemático y aparte es computín, aparte en mi pareja de Ah, ya. hace 20 años, entonces él es obsesivo, o sea, él es brillante, obsesivo, no lo digo yo porque es mi pareja, pero el tipo brillante y obsesivo, entonces, desde el punto de vista técnico, sí hubo desafío, hubo que investigar mucho, hacer muchos testeos y cosas así. Yo te diría que el mayor desafío fue que
los potenciales clientes o los clientes nos creyeran que lo habíamos hecho, que era tecnología chilena. Las primeras veces que nosotros, porque teníamos nosotros el motor de mezcla, y fue también un gerente minero el que nos miró y dijo, oye, lo que tienen es fantástico, pero lo están aplicando en una parte equivocada. Me están diciendo cómo reprocesar, cómo mezclar algo que yo tengo que parcharlo, maquillarlo, para que se vaya bien, como producto terminado. Y nos dijo, ustedes tienen que mezclar la materia prima, no el producto terminado, porque si mezclan la materia prima, me estabilizan el proceso y yo no gasto entre medio, pero aparte de eso, me tienen que decir con anticipación qué es lo que va a llegar. Y ahí entró la capa de inteligencia artificial, dentro de lo que es Bruna. O sea, los modelos matemáticos quedaron como base, pero la verdad que el habilitador o el que cambia todo es la inteligencia artificial que te permite anticiparte a lo que va a llegar. Entonces, también fue un gerente que de alguna forma nos terminó armando el producto que es hoy. Y el mayor, yo te diría que desafío fue que después cuando salíamos a vender esto, cuando ya lo teníamos probado, estaba funcionando en esta minera, nos decían, oye, pero esto es desarrollado, ustedes lo trajeron de Estados Unidos, como que revenden una tecnología, una cosa así. La gran dificultad inicial fue el escepticismo, de alguna forma, que un equipo de chilenos podía crear algo de ese estilo que todavía no se conocía. El 2019 todavía no era algo común hablar de inteligencia artificial aplicada a procesos productivos. Ahora es fantástico porque todo el mundo sabe que tiene que hacerlo. Pero en ese momento era muy, muy difícil. Yo diría que eso fue Ya, una te gran entiendo. O dificultad. sea, primero, por lo que tú estás comentando, identifico que creían que tenían una solución probablemente en minería, pero después el mismo cliente o de alguna forma el gerente de la planta les recomendó otra cosa. Ahí claramente tuvieron un pivoteo. Y segundo, de poder construir la confianza, porque claramente ese es un punto esencial del escepticismo. Obviamente que piensan que toda la tecnología que viene de otros países no viene de Chile. Claro, exactamente. O sea, construir la confianza y de alguna forma empezar a decir, hoy esto sí es, y bueno, sí se puede hacer así como de forma en chilena y en un equipo de verdad, una solución real, pero después decir, oye, esto sí funciona. De verdad funciona. Es impresionante, tiene una asertividad alta, wow. Y empezar a creer que de verdad podía creer la unidad en una época donde todavía no teníamos ChatGPT, por lo tanto el concepto ya no se entendía muy bien. ¿Sí? Entonces sí, la construcción de confianza fue un temazo Ya, hasta el día de hoy, ok. de hecho. Y te hago una consulta, porque claramente en este camino de crear una startup, que obviamente es extremadamente difícil, uno no tiene todas las respuestas en un inicio. Y por lo que tú vas contando, me da la impresión de que han ido descubriendo esas respuestas a lo largo del camino. No sé si mirando un poco en retrospectiva o mirando hacia atrás, tú identificas algunos puntos claves de ese aprendizaje. Completamente. O sea, nosotros sabemos que, por ejemplo, el haber sido incubado por Imagine Lab fue un punto de inflexión. No creo que hayamos podido construir lo mismo si es que no hubiésemos pasado por una incubadora que estaba estructurada y que estaba respaldada por Microsoft y un montón de cosas. Entonces, y que estaba bien posicionada además en el ecosistema y eso nos permitió abrir puertas en ProChile, participar en eventos que quizás hubiese sido imposible si no hubiésemos estado en Imagine, etcétera. Entonces, Imagine fue un punto de inflexión. Después, el 2019 con esta entrada a minería también fue un punto de inflexión porque nosotros estábamos en pesca y nos habían dicho que la verdad para entrar a minería tenía que estar en minería y para estar en minería había que estar en minería, entonces era como Claro. un juego, el huevo y la gallina. Y este gerente de alguna forma o esta empresa que es CMP, que es productores de hierro, hizo el salto de fe y contrató una empresa que trabajaba con harina pescado. Entonces, ese también fue un punto de inflexión porque ellos mismos se arriesgaron y dijeron, ya, bueno, vamos con esto. Y después, claro, llegó el gerente y terminó de pulir esto. Y el otro punto de inflexión, yo te diría que son todos muy cerca, que son en los primeros años, es cuando recibimos nuestra primera inversión. Participamos en un evento en la Católica que había para presentar a fondos chilenos. A mí no yo ya me había leído un montón de libros del Venture y como todas estas historias épicas en Estados Unidos, de cómo el Venture se había cambiado y había dado la posibilidad y etcétera. Una cosa, puras historias espectaculares de riesgo. Y me di el trabajo de irme a todos los fondos de inversión y hablé uno por uno con ellos, presentándole lo que hacíamos, y los fondos de inversión me miraban y me decían, oye, es fantástico, fantástico, pero mira,
Cuando ya tengas, nosotros ya teníamos clientes en Chile, cuando ya tengas un primer cliente en Perú, en pesca, pero aparte tengas el primer cliente en minería, llámame. Y ahí sí, y yo miraba y no me calzaba con lo que yo había leído en mis expectativas, con estos fondos que me pedían lo último IVA, me pedían un montón de cosas que no me calzaba, ¿cachai? Entonces yo estaba muy desilusionada del ecosistema de inversión chileno, que afortunadamente también ha cambiado y evolucionado y ha madurado mucho. Entonces fui con muy mala gana a dar este pitch en este evento con los fondos. Y cuando me bajo del pitch, se me acerca una persona y me pregunta qué opino del ecosistema. Y yo me puse a hablar puras de no, que no tienen ni idea cuál es su rol, que parece banquero. Y me puse a pelar a medio mundo. Y cuando termino de hablar con él, digo, oye, ¿tú qué haces? Me dice, no, yo soy inversionista. Ay, ya, gracias. Y me fui porque dije, o sea, de verdad no hablé bien del ecosistema. Y él me siguió y me buscó. Y al final era un fondo de inversión americano que había abierto sucursal aquí en Chile. Y después de 2 cafés viajó uno de sus socios a conocernos a una Starbucks y en 2 cafés más recibimos nuestra primera inversión. Y eso para nosotros también fue un punto de inflexión, porque que vengan de afuera a decirte, sabes que lo que estáis haciendo es buenísimo, yo confío en ti, y tú así con medio cliente, con 3 personas en el equipo, es un fondo Corfo que se te está acabando, me caché así como muy, muy con palitos de lado todavía, poder de alguna forma decir, oye, acá tenía inversión y dale, yo confío en ti, fue una cosa espectacular. Y yo te diría que también ese es un punto de inflexión para nosotros que fue increíble, como recibir una validación que no pensábamos que podíamos recibir. O sea, cuando yo escuchaba, por ejemplo, el mismo Imagen, nos enseñaban de inversión, de las notas convertibles y cuestiones, yo apenas tomaba nota porque yo decía, estas cuestiones no pasan acá. O sea, como que no me calzaba que nos pudiera pasar a nosotros también, ¿cachai? Entonces, ese también fue un punto de inflexión Ah, qué bastante buena. espectacular. Mira, y por lo que estás contando, yo identifico dos cosas ahí clave. Lo primero es que, un poco volviendo un par de pasos atrás, el gerente que confía en ustedes, eh, claramente creo que este gerente de minería que dio un salto de fe en confiar en ustedes y tratar de abrirle el puertas en poder hacer un despliegue de tu solución, porque en general, no sé si estás de acuerdo conmigo, pero la industria minera, al menos en mi opinión, son late adopters, no son early adopters. O sea, completamente. O sea, la minería no funciona así. Este gerente es una excepción. De hecho, yo diría que es porque él venía llegando. Él venía llegando, había descabezado 2 líneas de gerencias productivas, fue una masacre, eliminaron a medio mundo y llegó él y en 5 minutos nos dijo lo que necesitaba, lo que quería, porque él era ex VP de Coyahuasi, Francisco Carvajal, y llegaba a la gerencia. Y venía con toda esta idea de la transformación y de alguna forma de gestionar de otra forma y buscar la estabilización del proceso. Entonces nosotros justo caímos en el momento preciso con la persona indicada, pero la verdad es que él tenía un mindset completamente fuera de la época, porque Te estamos hablando de entiendo. 2019. O sea, hoy todavía hay problemas con la minería, con la adoptación de este tipo de tecnología. Imagínate hace 5 años atrás, el Claramente, tipo es visionario. claramente. ¿Cachai? Y con respecto al segundo punto que mencionabas, que te tocó presentar a distintos Venture Capital, y en realidad yo creo que también hay ahí un aprendizaje de que posiblemente todos te decían, no, vuelve cuando tengas un montón de validación, vuelve cuando estés en 2, 3 países, vuelve cuando poco menos seas multimillonario. Y yo creo que ahí claramente hay un aprendizaje y un poco, no sé si una crítica constructiva, no sé si constructiva o no, pero una crítica al capital de riesgo aquí en Chile. Pareciera que están buscando siempre no sé si en chilenismo, de decirlo, la sandía calada. No sé si opinas lo mismo. Y lo otro es Sí. con respecto a, no sé si llamarlo de alguna forma una vergüenza de que venga un Venture Capital de Estados Unidos y obviamente los haya identificado como un startup innovador y de mucho valor. Eso de alguna forma nos dice que pareciera que el ambiente de compañías de startup en Chile es súper innovador, pero no está a la altura el financiamiento. No sé si estás de acuerdo conmigo probablemente en esta crítica, no sé si es muy dura o no, pero
pareciera que va en la misma línea. Lo comparto completamente. Yo en esa época que te estoy conversando, así era mi crítica y eso fue lo mismo que le compartí a José, que ¿cómo se llama? Uno de los LP de DevLabs, que fue el fondo que nos invirtió. Precisamente fue esa crítica y como él estaba de acuerdo con esa crítica, le hizo mucho sentido, como que sintió que nosotros teníamos un mindset más americano en crecimiento y cosas así. Entonces, por eso hubo tanto fit. Creo que nosotros fuimos, no sé si la tercera inversión, algo de ese estilo, pero estuvimos muy desde el inicio con ellos. Hasta el día de hoy tenemos una muy buena relación con ellos. Y claro, o sea, yo en ese momento sentí que de verdad era más fácil pedirle plata a un banco. O sea, ese era el nivel de riesgo que estaban dispuestos a tolerar. Hoy ha cambiado, claramente. O sea, hemos visto cómo de alguna forma también los fondos han llegado gente que son Claro, exfundadores y eso ayuda mucho, porque cuando tú tenés un fondo administrado por un ex banquero, la verdad es que no hay forma que te suelte el riesgo, ¿cachai? No entiende, no viene del mundo. Entonces, por lo tanto, tiene métricas y cosas que no están acorde a lo que donde debería estar. Ha evolucionado mucho también y también hay actores que han entrado muy temprano, que están en esta estilo Platanus, cosas así, que ya están teniendo, han generado un ecosistema claro. mucho más variado, ¿cachai? Pero yo diría que para nosotros, en la última ronda, recién entró un fondo chileno, para nosotros. O sea, nosotros tuvimos antes fondos americanos y mexicanos, antes de que entrara un fondo chileno, porque yo tenía aversión a los fondos chilenos. Me gustaban como el trato, la administración, lo que aportaba en las redes. No había mucho feeling. Y con este fondo que entró al final, yo te diría que pololeamos 2 años, que iban y venían, íbamos y veníamos, y las valorizaciones no calzaban. De hecho, nosotros pedíamos, no sé, estábamos pidiendo A, yo siempre era la mitad de A, la valorización que nos ofrecían. No había forma, nunca había forma. Y yo cerraba la ronda con otro fondo, con la valorización que yo pedía, ellos quedaban fuera, y así, todo el rato. Me costó, pero ahora se siente distinto. O sea, yo igual veo, ahora sacando la crisis entre medio de la conversación, yo igual veo que hay fondos que están más diversificados, hay algunos que están súper especializados, hay hartos fondos como CVC de los Claro. corporate que se están creando, que también le agrega dinamismo, y así. Entonces ya tenéis gente un poquito más especializada con años en el cuerpo de inversión, y eso se agradece Espectacular. de alguna forma. Oye, y con respecto a la solución que entiendo, por lo que tú estás contando, partieron en el área o en la industria pesquera, han ido evolucionando a la industria minera y han ido incursionando en distintas industrias. ¿Cuáles, en tu opinión, han sido las claves para poder adaptar la solución tecnológica a distintos sectores que son súper tradicionalistas en general? Sí, ahí yo diría que afortunadamente el problema que nosotros resolvemos es muy transversal. El tema, todos nuestros clientes tienen problemas con el timing de cuando saben la calidad de la data. O sea, te está entrando a la planta y tú recién vas a tomar un muestreo y te tenés que esperar 3 días. Pero tenéis que usar la materia prima en ese momento. Eso pasa en el agro cuando cosechan, pasa en alimentos cuando hacía embutido, pasa en leche cuando quería hacer queso, etcétera, pasa en minería, y así pasan celulosa, así tenía un montón de industrias que quizás no tienen puntos en común, pero el desafío de que está entrando algo, tengo que ocuparlo y no tengo idea qué es lo que está entrando, tengo ni idea, pero la verdad no tengo idea, eso ocurre, es transversal. Y yo te diría que ese fue para nosotros el mayor valor, porque al final descubrimos un problema que es base para la industria extractiva en general. Entonces no es tan segmentado, pero es para la industria extractiva. Y eso nos permitió de alguna forma empezar a explorar. Lo que sí, igual hemos parado la amplitud del abanico, porque también, por ejemplo, en minería, ellos buscan una especialización. Entonces, el Bruna Minería está hiper especializado, el lenguaje, desde los dashboards, cómo tomar los datos, todo está especializado en minería y así hemos ido construyendo ciertos pilares. Yo diría que es más que nada minería, alimento y Ya. agro. Esos son Entonces los lo tres han fuertes. ido sectorizando probablemente, especializando su solución. Sí, exactamente. Sí, aunque el problema las herramientas por detrás son las mismas, existe una Ya. especialización para Te cada industria. entiendo. Y con respecto al tema de qué aprendizaje o me imagino que hubo
un montón en el desarrollo de la solución, un montón de pruebas y errores, fracasos, errores consecutivos, iniciales, que a veces uno piensa que el producto debe ir para un lado y después se da cuenta que tiene que ir para otro. Cuéntanos, ¿qué lecciones sacaste con respecto a ese camino de probablemente implementaciones iniciales con clientes, los primeros clientes que posiblemente hayan fallado o no salieron como ustedes esperaban? Mira, muy buena pregunta. Ahí teníamos un montón de aprendizaje, pero yo te diría que hay dos o tres que fueron clave. Tuvimos una implementación vendimos lo que ya hacíamos, que estaba testeado a niveles muy puntuales en la industria acuícola para el salmones, y era un proyecto muy ambicioso. Entonces, de la noche a la mañana, la empresa iba a implementar lo que nosotros hacíamos en toda la cadena productiva. Tenía modelos de predicción al momento de cosechar las jaulas, al momento de lo que iba a llegar, al momento de los defectos, al momento de las enfermedades, y así. Después tenía procesos de optimización de todas las líneas, desde la línea primaria, donde se mata el salmón, donde se corta, donde se empaca, donde el comerciante. Era, era un proyecto tan grande que era inmanejable. Y nosotros no sabíamos, era la primera vez que abordábamos una implementación de esa magnitud en tantos puntos y también no bien estructurado. Los procesos de implementación que habíamos llevado eran siempre en áreas muy acotadas, soluciones muy puntuales que nos permitían al tiro evaluar si es que estábamos desviándonos o no, etcétera. Este proyecto era tan grande que tampoco las expectativas estaban claras con el cliente. Entonces de repente nosotros ya dábamos por cerrada una etapa y nos decían, oye, pero no veo aquí donde yo pueda cargar la demanda anual. Y todo así como, ¿por qué? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Dónde iría la demanda? ¿Por qué vaya a cargar la demanda anual? No, va a ser la planificación estratégica de un año. Pero, ¿cómo vaya a ser una planificación? Eso no está. Sí, aquí dice planificación estratégica. Y para nosotros, planificación estratégica había sido por algunas conversaciones a 3 meses y para ir un año y cambiaba todo el scope y había que hacerlo de nuevo, etcétera. Estaba tan mal definido y acotado el proyecto que la relación con el cliente fue desgastándose, frustración mutua, porque por un lado nosotros nunca podíamos salir en vivo porque el cliente siempre tenía un listado del viejito pascuero de lo que quería, porque como no habían sido definidos bien los términos, la verdad es que nos dimos cuenta que habían palabras que entraba todo. La verdad es que el cliente podía tener razón como nosotros podíamos tener razón. Era tan ambiguo que nos jugó muy en contra. Y la relación se fue desgastando en el tiempo y esa implementación fracasó. Y claro, y ahí aprendimos dos cosas. Primero, que teníamos que ir por partes, liberamos un módulo, implementamos, liberamos, todos felices, perfecto, check, todo por escrito, todo clarísimo, todos los conceptos que son de repente medio ambiguos, explicado a prueba de bala para el niño de 5 años, y después, o sea, los release por un lado y el seteo de expectativas por otro. Y ahí aprendimos con mucho desgaste, y te diría desgaste emocional. O sea, yo llegué a un punto en que nosotros rescatamos perros viejos. Eso también es otra de las cosas que hacemos. De hecho, yo creo que la startup es para poder comprarle el patio más grande que pueda a mi perro, una cosa así. Al Ya. final esa es la motivación real. Y en esa época teníamos una labradora hermosa que rescatamos, se llamaba Greta, y ella estaba muy enferma. Y ella durante la implementación fallece. Y yo tenía una reunión con este cliente en la tarde. Y yo escribí al equipo y le digo, por favor, chiquillos, pueden cancelarla porque acaba de fallecer la Greta y toda la cosa, que estábamos devastados. Eh, y el cliente responde que era una falta de respeto, falta de profesionalidad, y era tanta estábamos tan intoxicados ya que no había límites. Y yo me acuerdo que yo tiritaba leyendo el correo con mi perro que todavía no estaba frío, ¿cachai? Así como secuestrada por el correo, por lo que había contestado el cliente. O sea, estábamos en una dinámica muy tóxica. Entonces, eso fue una de las cosas que más aprendimos. Yo te diría que la tercera y la más importante, que esto tiene que ser un viaje y un proceso que sea de aprendizaje, pero también tiene que ser Mm. agradable para las dos partes. O sea, siempre van a haber diferencias en las implementaciones, siempre te van a estar pidiendo cosas extra, gratis, para arriba y para abajo, pero la verdad es que el mayor, así como para uno, una implementación se puede convertir en un cacho, para el cliente tú también te puedes convertir en un cacho, y eso puede matar la implementación independiente que llegue a buen puerto.
porque el tipo no te quiere volver a ver en tu vida, porque estás chato. ¿Cachai? Y yo creo que eso también fue la tercera implementación que nos dimos cuenta y al final estábamos conversando e implementando con gente que la verdad tampoco quería pasarlo mal, ¿cachai? Y eso ha sido uno de los puntos más fuertes que hemos tratado de cuidar en el último tiempo, ¿cachai? O sea, como ser claro, se tiene expectativa y de alguna forma que esto sea un proceso que sea agradable, no tedioso y que no se transforme en Te una entiendo. tortura, Entonces, claramente, ¿cachai? de lo que tú describes, el manejo de administración de un proyecto es clave en, primero, obviamente, creas una tecnología nueva, que es extremadamente difícil, y después la implementación, obviamente, se trabajan entre personas, y si no se cumple la expectativa, claramente ahí empiezan los problemas. Exactamente, Oye, y en el caso exactamente. particular de Sí. la inversión que ustedes recibieron de las Ventures, cuéntame qué cosas, porque típicamente en una negociación con algún Venture Capital, uno tiene que conversar los term sheets, o los términos de condiciones que va a venir la inversión. Cuéntanos qué cosas aprendiste en ese proceso, si fue muy tira floja o fue más bien una negociación friendly. No sé si me puedes comentar un poco más de detalle en ese punto. Mira, la verdad es que la primera fue un regalo, porque de verdad ellos son todos exfundadores. Todos han tenido muy buenos fracasos, pero también muy buenos éxitos. Todos han vendido ya empresas, eran excelentes, por ejemplo, de Accenture y tuvieron su propio emprendimiento después. Entonces los tipos sabían muy bien esto y ya llevaban en el mundo del ventures y cosas así en Estados Unidos ya harto tiempo, entonces estaban muy calados. Y ellos son muy Ok. pro-founders, ¿cachai? Y la verdad es que entonces yo, claro, todos los libros que me había leído, toda la cuestión, y había empezado a buscar valorización y tal, bien, muy así como cómo valorizo esta cuestión para que sea justa y ir a defender la valorización. Y la verdad es que un día se sentaron y dijeron, oye, mira, ¿les parece, como ustedes están en esta etapa, toda la cuestión, que sea una valorización de $1.000.000? Y nosotros le damos 100.000 y nos quedamos con el 10. ¿Les parece? Y eso fue todo. ¿Cachai? Ellos establecieron las bases, a nosotros nos pareció justa, la literatura decía que era ultra justo, teníamos casos en Chile ya en el ecosistema que habían sido desastrosos, donde en la primera valorización le habían puesto $100.000 y lo habían valorizado a $400.000 y se habían quedado con el 25, con el 40% de la empresa y habían matado, me caché, yo había escuchado casos tan terribles que la verdad que esto fue, la negociación es tal como te lo digo, te juro que fue una conversación. Eso fue lo primero. Y de ahí el resto de las rondas que hemos tenido han sido diferentes. Porque han entrado fondos que quizá tenemos un corporate, por ejemplo, mexicano, claro, ellos eran más tradicionales, los corporates generalmente para las valorizaciones son más tradicionales, siempre tienden a tirar la valorización para abajo, en cambio los ventures no, son como un poquito más como el Claro. potencial, miremos el potencial y el corporate, miremos la finanza, ¿cachai? Entonces y lo que nos ha pasado es que DevLabs, hasta el día de hoy, en las rondas, nos sigue ayudando a defender de alguna forma los números que nosotros armamos, no del aire. O sea, igual con base y todas las cosas, pero siempre hay un factor ahí que se puede manejar. Y yo me acuerdo que en una ronda en particular, que esta fue la ronda que vino, donde entraron dos fondos mexicanos, uno de los fondos dale con bajar la valorización como en 300 o $500.000 en la valorización. Y al final José de DevLab se pone en la reunión, se pone pesado y le explica por qué es mala decisión de alguna forma hacer eso en términos del portafolio y la cosa, no sé qué, pero se puso muy pesado, o sea, cambió su cara. Era una persona súper amable y afable. Y cambió la cara y apareció un José que yo no conocía y salió a defender nuestra valorización. Y de ahí en adelante yo te diría que todos se han ido sumando, ya es una cosa ya... Eh, es poco lo que de alguna forma tenéis que negociar y tirar, la verdad. Es que existe como mayor consenso con respecto a las cosas. Pero yo creo que he tenido suerte, porque yo también he escuchado de ¿cómo se llama? De negociaciones de valorización horribles, ¿cachai? Así, horrible. Eh, pero yo te diría que en parte es porque nosotros como startup también somos muy transparentes y es lo que es, ¿cachai? Así como no te voy a engañar, no te estoy cocinando los números, esto es lo que creemos, esto es lo que somos, esto es lo que hemos ganado y esto es lo que hemos perdido, ¿cachai? Y eso nos ha permitido generar una relación súper franca y de confianza con los inversionistas y al final son ellos los que salen a defenderte a ti, ¿cachai? Al final del día son ellos los que negocian por ti.
Y eso no ha pasado en las rondas. Las valorizaciones, todo han sido casi negociadas internamente por ellos, al momento que entra un nuevo. ¿Cachai? Así que para nosotros ha sido un proceso como de creación de relaciones con los inversionistas que nos ha permitido facilitar Ya, todas te las entiendo. negociaciones. Entonces, entendería de tus palabras que DevLabs fue el fondo, lideró la ronda y fue incorporando otros fondos adicionales como followers. Claro, sí. Durante la pandemia yo empecé a buscar la siguiente serie, la serie SID, y como no quería fondos chilenos, porque todavía seguía picada con ellos, y queríamos entrar a México, y dentro de las cosas dijimos, bueno, busquemos fondos mexicanos que nos abran la puerta estando desde adentro. Y empecé a mandar correo, y ahí llegué a dos fondos, o sea, hice montones de pitch, la verdad. Y llegué a dos fondos que dijeron, bueno, ok, me parece súper bien, estás alineado con la tesis y todas las cosas. Y ahí nosotros presentamos a DevLabs como inversionistas que iban a hacer el follow-on también en esa ronda. Y ahí ya de alguna forma se fue trabajando eso. Y después a la siguiente ronda lo mismo. Y así, de alguna forma, presentábamos a todos los inversionistas y ellos incorporaban a los inversionistas nuevos. Ahí no sé qué hablarán internamente, pero bueno. Y así fue como de alguna forma resolviéndose y Ya, cosiéndose las aguas. qué interesante ver el cambio o el distinto matiz entre un fondo de inversiones americano, uno mexicano y uno chileno. El chileno probablemente peleándote hasta los últimos centavos y el fondo americano viendo el potencial. Completamente. O sea, yo te digo, por ejemplo, el fondo chileno, el único fondo que nos pidió un reverse vesting, como del 40% de las acciones que nosotros teníamos para amarrarnos a 4 años, toda la cuestión, etcétera. Y yo te diría que ni siquiera han sido los que más han puesto dinero en la empresa, pero sin embargo nos pusieron un montón de cláusulas legales como de asegurándose. Al final ese reverse vesting quedó en 3 años, creo, una cosa así. Todavía no se cumple. Pero para mí era ofensivo, ¿no? Porque yo le decía, yo no me voy a ir a ningún lado. Yo no tengo intención de dejar esta cuestión botada. O sea, esta cuestión o funciona, y si no funciona es porque lo dimos todo y no funcionó porque nos equivocamos en algo. Pero así de que yo en algún momento el próximo año me voy a enojar y me voy a ir, pero ellos han sido los más difíciles desde el punto de vista de la confianza del founder, son mucho más Ya, te conservadores en ese entiendo. aspecto. Oye, y en el caso ¿cómo han podido llevar el proceso de que crear un modelo de inteligencia artificial en la parte que ustedes estaban, primero crearon el modelo matemático de las mezclas y después el modelo de poder predecir? ¿Cómo lograron que esto sea accesible y comprensible para los clientes que ustedes tienen actualmente? No sé si ahí tienen algunas brechas o cosas que puedas contar. Chuta, ese fue un camino larguísimo, porque tenéis que pensar que aquí en la empresa eran todos ingenieros. Entonces yo de alguna forma creábamos, no sé, brochuro, yo practicaba las presentaciones y todo. Yo le decía, ¿se entiende? Sí, se entiende perfecto. Y después iba a ir a las reuniones con gente que era productiva, que en su vida había escuchado inteligencia artificial, y le hablaba de la heurística, le hablaba del MCE, del modelo, le hablaba de puras leceras. Yo le hablaba puras leceras que no tenían ninguna relación con el lenguaje de ellos. ¿Tú crees que algún día nos dijeron así como no te entiendo nada de lo que me estás diciendo? Nunca. Obviamente no nos llamaban y no se lograba nada, pero nos costó muchos años entender cómo hablar lo que teníamos que decir. Nos costó muchos años también entender que no era la tecnología lo relevante, era el problema que le solucionábamos. Porque al viejo le convenía mirar lo que nosotros estábamos haciendo porque quería solucionar tantas horas al mes y cosas así. Nos costó encontrar el relato, mucho, yo te diría que mucho, mucho, mucho. Y habían brechas salvaguardables, o sea, en ese momento, por ejemplo, me acuerdo que en 2019 también hicimos que vamos a seleccionar el programa Go Global de ProChile, la primera versión, y nos fuimos para allá a vender esto a las pesqueras, de verdad, lo que se moviera, a venderlo. Y tuvimos una reunión con una pesquera de alto nivel, un C-Level, presentando esto ya con la inteligencia artificial y toda la vaina. Y al terminar la reunión, uno de los gerentes me dice, oye, pero quiero ver, Bruna. Y nosotros, así como, yo ya mostré la presentación, mostré la plataforma, ¿qué querrá ver? Así como el código, como que no lograba entender. Digo, ¿pero qué quieres ver? O como para saber qué mostrarte. Y me hace así, quiero ver, Bruna. Y me hace algo como flotando. Entonces, él en su imaginario
se imaginaba así como un Jarvis, como de Avengers, como de Iron Man, o el Tesseract o algo así. Y claro, en ese momento nosotros, como que ya volvimos a presentar un par de cosas, pero el imaginario que existía en ese momento con respecto a la inteligencia artificial era el imaginario que nos entregaba Hollywood, ¿cachai? Entonces la brecha era brutal, la verdad era muy, muy brutal. Afortunadamente apareció ChatGPT y empezó a entenderse y la gente empezó a tomar o curso, o diplomado, y ya tenéis gerentes que han tenido ya máster en inteligencia artificial, los tipos entienden muy bien lo que estáis haciendo, ¿cachai? Entonces, afortunadamente, ha sido el cliente también el que ha facilitado cerrar esa brecha, ¿cachai? Porque es necesario, porque el mercado lo demuestra así, pero el cliente también nos ha ayudado Qué mucho a buena. cerrar esa brecha. Oye, ¿y qué te ha enseñado o qué has aprendido de trabajar con tu pareja en tu startup? Mira, la verdad es que tiene cosas muy buenas y cosas muy malas. Yo te diría que las cosas muy buenas es que nosotros, el nivel de intensidad de trabajo que se necesita para iniciar una startup es 24/7. Yo tengo varios amigos que son fundadores de otras startups y la verdad es que es muy poco el espacio que queda para tener a una pareja Ah, fuera del emprendimiento. O sea, tengo amigos que lamentablemente les ha ido bien en la startup, pero divorciados, pero separados. O de alguna forma, no, de repente, en la primera etapa especialmente, tú vives, comes, respiras tu startup. Entonces, si no tienes alguien que lo comprenda o te dé el espacio o te acompañe, es difícil, de alguna forma. Entonces, yo te diría que lo primero fue eso, o sea, el nivel de intensidad que tú necesitas vivir para poder construir esta cuestión, eh, a nosotros nos ayudó mucho porque nosotros vivíamos, esto era nuestra familia, nuestra vida, todo era esto, ¿me caché? Entonces, lo pudimos hacer bien, complementario, y lo otro es que como tener una persona como Ismael al lado y que es tu pareja aparte, te permite tener la confianza plena que de verdad está dando todo igual o más que tú, ¿cachai? Y eso, claro, a través del tiempo nosotros hemos tenido varios trabajadores importantes, o sea, me refiero a gente que tú le has dado mucha confianza, pero al final la confianza ha sido traicionada o el desempeño no era tan bueno o de alguna forma, y así, varias cosas. Entonces, ese es el lado positivo, que de alguna forma tenéis dos personas que están ahí y si esta cuestión no funciona, al final de mes ninguno de los dos tiene sueldo para pagar el arriendo, ¿cachai? Entonces, es todo o nada. Eso es lo malo es que, claro, va permeando de una forma en que tú no te das cuenta. Y entonces, al final, todo lo que es fuera del trabajo va quedando relegado a un espacio ínfimo. Y si tú no te esmeras en cuidar ese espacio, en cultivarlo, en protegerlo, etcétera, la verdad es que la startup pasa por arriba de todo. O sea, yo hubo periodos en que no vi a mi mamá durante mucho tiempo, no veía a mi amiga, veía a ¿cómo se llama? Ismael, porque estaba aquí en la casa y trabajábamos, solamente por eso lo veía. Apenas hablaba con mi hermana vive en Taiwán y yo dejé de comunicarme con ella porque estaba colapsadísima, solo existía la startup. Entonces la startup arrasa con todo, claro, lo negativo es que tenés que hacer un sobreesfuerzo de entender lo importante que es mantener el espacio pareja. Y eso es ah. brutalmente difícil. ¿Cachai? Oye, y desde el punto de vista de esta montaña rusa de emocionalidades, de estar construyendo una startup que estamos súper de acuerdo que es extremadamente difícil, y obviamente estar trabajando con un co-founder que es tu pareja también. Me imagino que han tenido días malos, días buenos. ¿Cómo crees tú que han podido gestionar probablemente algunos episodios de depresión, que uno ve todo, anda con la nube arriba en la cabeza? ¿Cómo lo has logrado sobrellevar? Bueno, dos cosas. Primero, salud mental, o sea, psiquiatra, psicólogo, terapia y pastillas cuando es necesario. O sea, porque de repente el nivel de angustia que te genera la inestabilidad o algo que pasa, de repente explotan bombas que tú no te das ni cuenta y es terrible. Entonces, nosotros siempre, o sea, yo siempre he estado más relacionada, tengo una psicóloga que me acompaña hace mucho tiempo, entonces estoy constantemente recurriendo a eso cuando ya el nivel, tú cachai que se está yendo de las manos,
psiquiatra y de alguna forma como recurrir a todo lo que se necesite para mantener tu estabilidad, ¿cachai? Onda, porque ya algún día el psiquiatra me dijo, porque yo era muy adversa a tomar pastillas para las crisis de alguna forma, y él me dijo, mira, está demostradísimo que la verdad es que el, a largo plazo es más nefasto no haberte tratado farmacológicamente estos episodios, es más nefasto no haberlo tratado que haber consumido pastillas. Dice, porque el estrés que sufre el cerebro, el cuerpo, cómo de alguna forma te descompensas es tan grande que la verdad, y tú nunca salís de ese espacio, ¿cachai? De estrés. Baja el estrés, la situación mejora, pero en 3 meses más de nuevo tenía otra cagada en algún otro lado que no viste venir y así. Entonces no es que voy a sufrir este estrés, después me retiro y me voy a mi parcela a meditar. No, ¿cachai? Entonces, de alguna forma, cuando él me dijo eso, yo entendí que la verdad es que si había tomado este camino con este nivel de responsabilidades y con este nivel de incertidumbre, también tenía que estar abierta a recibir ayuda desde otros sectores que quizás yo no quería, ¿cachai? Entonces, eso es lo primero. Y lo segundo es que aprendí a compartir con otros emprendedores. Y la verdad es que cuando tú te empezás a dar cuenta que a todos les pasan las mismas cagadas, que de alguna forma tienen algunas historias más terribles, otras menos, de repente tus historias son muy terribles, etcétera, te das cuenta que por lo menos, bueno, de partida te empezás a dar cuenta que lo empecé a contar como anécdota. Y ya cuando le empecé a contar con ahí, soy capaz de cagarse de la risa de un trabajador que llevaba trabajando 1 año y medio en paralelo en otra empresa y aparte se robaba material confidencial, toda la cuestión, y soy capaz de contarlo como cagado de la risa, o sea, no sé si cagado de la risa, pero un poco así como de compartirlo, bueno, es un proceso de sanación. Y también le ayuda al otro a entender que esas cosas también pasan, ¿cachai? Entonces, hace poco nosotros también tuvimos un enreo enorme con la tesorería por un problema contable de hace un año, me embargaron una factura, quedó la embarrada, y afortunadamente yo ya, un emprendedor me había contado hace 2 meses que también le habían embargado una factura en tesorería, no entendía por qué, y salió con las manos arriba corriendo en círculo. Y como él me había contado, yo supe mejor cómo abordarlo. ¿Cachai? Entonces, esa es la segunda que nosotros hemos ido, o que yo personalmente he ido tomando, que es como ir contando, conversando, socializando y también de alguna forma contando lo bueno, todas las cosas maravillosas que pasan en este mundo, porque de verdad, de repente tenía acceso a lugares, personas, eventos, experiencias que yo como Madeleine en un corporate jamás hubiese tenido, jamás, jamás, jamás. Pero también tenía experiencias, personas y vivencias que son nefastas, ¿cachai? Que quizás no lo hubieses vivido en el corporate, pero bueno, es una por Claramente. otra, ¿cachai? Eso de conversar entre founders creo que es algo extremadamente positivo. Yo también trato de hacerlo. Y una de las conclusiones que he llegado es que todos, medianamente hablando, pasan por los mismos capítulos en general muy parecidos. Eso es, al menos mi aprendizaje. Y con Completamente. respecto al tema de ya, Bruna está funcionando en operación, ¿cómo logran mantener la cultura de innovación mientras están trabajando con clientes? Porque obviamente tuvo la innovación en general, creo yo, es como una chispa en el universo y después esa chispa se tiene que tratar de seguir repitiendo en el tiempo. ¿Cómo lo logran ustedes conscientemente de que sea una acción intencionada? Mira, yo creo que tenemos o sea, ya en el equipo ya yo creo que están todos entrenados, tenemos una escucha constante al cliente y al mercado. Es eso, no es que no. Entonces, al final, las innovaciones nos salen de la guata de nosotros, de como de decir, oye, yo creo que, ¿cachai? Es el cliente el que nos va guiando de alguna forma. Eso nos ha funcionado muy bien. Y también hay un caso bien icónico de en su momento Google tenía un montón de aplicaciones, Google Labs, un montón de herramientas que fueron desarrollando sus ingenieros para que la gente las ocupara. Ya ni siquiera me acuerdo cuáles eran los nombres. Y eran gente muy brillante que se le había ocurrido generar alguna herramienta y la ponían eh, al público. ¿Cómo se llama? La herramienta era muy potente, pero la verdad el público no estaba ni ahí con usarla. Tenía muy baja usabilidad y cosas así. Y hace años, hace como unos 3 4 años, Google cerró todas esas.
Y el mayor aprendizaje era que, claro, internamente habían salido a entregar una herramienta, pero el mercado la verdad es que no lo estaba buscando en ese momento. Y nosotros ahora hacemos lo mismo. Tratamos de alguna forma que sea el mismo cliente, que al final lo que nos ha enseñado ¿cómo se llama? La experiencia. Imagine Lab nos dijo que esto de alguna forma era un potencial en otra industria. El gerente ¿cómo se llama? De la minera nos dijo que esto era una necesidad en la minera y nos terminó construyendo de alguna forma lo que nosotros tenemos. Y así, son los gerentes de campo los que nos dicen de alguna forma cuál es el dolor y por lo tanto cómo quieren ver el resultado, y así. Entonces, él la escucha constante al cliente, al mercado, de alguna forma a los desafíos que aparecen de repente de innovación de las empresas, la que te permite ir diciendo, ok, tenemos que seguir innovando en este camino, porque es el camino que el mercado Claro, te va a pagar de entiendo. alguna O sea, forma. claramente ¿Cachai? han sido buenos escuchadores, si lo quisiéramos llamar de alguna forma. En Ya. el último tiempo Sí, sí. obviamente, uno no parte Sí. desde un inicio queriéndolo hacer así. Y cuéntame qué aprendizaje en el caso de ustedes les tuvieron cuando empezaron a internacionalizar su startup. ¿Qué barreras les tocó pasar? Eh, Aprendizajes, errores. Mira, yo te diría que el mayor aprendizaje para nosotros fue que siempre subestimamos cuánto nos íbamos a demorar en tener un primer contrato, la dificultad de tener el primer contrato. Yo creo que eso siempre lo subestimamos, especialmente porque nosotros estamos en industrias que aquí ya en Chile tienen resistencia al cambio, hay temas culturales y mil cosas. O sea, aquí ya cuesta el ciclo de venta, bueno, en México y en Perú ya multiplicado por dos, por tres, etcétera. Entonces, nosotros si bien íbamos bien dateados en términos así como, por ejemplo, alguien en México, nosotros llevábamos 6 meses y no lográbamos cerrar contrato. El ciclo de venta es largo, pero aún así no lo veíamos como que íbamos a cumplir las métricas. Yo alguien que me dijo, oye, yo estuve 2 años para cerrar mi primer contrato. Y el hecho de setear las expectativas y decir, chuta, 2 años, te cambia toda la estructura, o sea, en términos de costo, cuánto Claro. vas a invertir, el esfuerzo, ahí estábamos yendo recurrentemente a México, etcétera, perfilar los clientes, etcétera. Entonces, lo primero fue entender de que de alguna forma no íbamos a cumplir las metas que estábamos planteando. La verdad eran ilusorias. Y al final nos dimos cuenta que siempre es más llamativo para un potencial cliente comprarle a un local, incluso por un tema impositivo. O sea, siempre van a preferir comprarle un local porque descuentan impuestos, que no sé qué, que hay, bueno, sus cosas. Y ahí fue cuando descubrimos que la verdad es que nosotros teníamos que ir a través de un partner, que el partner lo iba a hacer mucho mejor que nosotros, por varias cosas. Uno, el partner ya estaba posicionado en el mercado. El partner tenía un equipo de marketing que había posicionado su marca, llevaba años posicionando su marca. El partner generalmente ya tenían contratos con estos potenciales clientes que nosotros teníamos, por lo tanto la Eso facturación y era un crearse como montón. cliente y el compliance y todo, completamente. Y tercero, el partner que empezamos a buscar eran partners en que nosotros de alguna forma fueran, por ejemplo, implementadores de SAP. Nosotros hace un año atrás fuimos incubados por SAP para desarrollar una integración nativa, que logramos hacerlo, etcétera. Y eso de alguna forma nos permite ir con consultoras que implementan SAP. Entonces hay una, no sé, una minera grande en México, Peñoles, que quiere implementar algo de SAP y llegan 4 consultoras iguales a implementar el SAP y al final nosotros somos como el moño de la propuesta porque, mira, yo te implemento SAP, pero aparte tengo una inteligencia artificial que hace esto y ya está integrada con SAP. ¿Sí? Entonces nosotros también le agregábamos valor a las propuestas de nuestros partners y no era solamente una transacción económica de quedarse con el fee, sino que también aportábamos a lograr el contrato mayor, que al final que es donde ellos Claramente. ganaban el dinero. Si los montos, estamos hablando que en la implementación de SAP pueden ser 3, 5 millones de dólares y nosotros no, ¿cachai? Entonces, la verdad es que el margen no era tan relevante como que nosotros ayudábamos a de alguna forma agregar valor en la propuesta, ¿cachai? Y ese fue el aprendizaje que por lo menos para nosotros la venta ha sido más, el ciclo de venta, el manejo de los potenciales clientes, etcétera, a través de partner nos ha funcionado mejor que directamente. Ya, Ese ha sido uno de los perfecto. aprendizajes para Y nosotros. tú, en tu rol, actualmente la posición que tienes es de SEO. Ok. Sí. Tú, en tu opinión, ¿cómo crees tú que
que tu carrera, tu camino puede influir en otras mujeres que se atrevan a poder innovar y crear startup en el futuro? Uy, sí, yo te diría que me ha pasado que se me ha acercado gente precisamente a decirme, más que nada, que tenían temores antes de emprender con respecto a si iban a poder hacerlo de alguna forma. Yo diría que por alguna razón, no sé, las mujeres estamos mucho más como expuestas a tener este síndrome de impostor más fuerte que los hombres, de alguna forma. Y yo te diría que eso deja, hay tantas mujeres tan potentes que no se atreven a hacerlo por un tema del síndrome de impostor. Y me ha pasado que me han comentado, me han dicho, oye, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo lo hiciste con esto? Yo tengo este miedo, tengo el miedo bueno, del miedo a fracasar, obviamente, y cosas de ese estilo. Y creo que afortunadamente he podido impactar de forma positiva, ¿cachai? Porque además estoy en una industria que tampoco digamos que tengo muchas acompañantes mujeres, o sea, en dentro de, por ejemplo, de este ecosistema como medio minero, de IA y cosas así, la Malu, de Emma, en la otra contraparte que yo tengo casi como una de las pocas, ¿cachai? Entonces, eh, se necesitan más caras, se necesitan más gente, sí. Y de verdad facilita la transición. Estar sola cuesta, de alguna forma. Hay enfoques distintos, incluso de formas de mirar la vida y cómo a la startup te permean la vida, también son distintos desde el punto de vista femenino, masculino y cosas así. Cómo lidiáis con el fracaso, cómo lidiáis con el equipo, cómo lidiáis con las problemáticas, con el inversionista, varía mucho de persona a persona, pero también de hombre a mujer. Yo siento que he podido impactar positivamente. En el último tiempo igual me he dedicado a hacer hartas mentorías uno a uno a emprendedoras precisamente para también transparentarles, porque hay mucho cuestionamiento interno, ¿cachai? Que de repente no tiene que ver mucho con el éxito o el fracaso de la startup, con los números, con la inversión, etcétera. Tiene que ver con uno mismo y con todas las cosas que sin querer te criaron así y lo arrastráis y hasta el día de hoy te socavan de repente cuando estáis sola, a punto de quedarte dormida, te viene este pensamiento ahí medio masoquista, bueno, a golpearte a la puerta y a arrestarte, más que nada. Y eso, afortunadamente se siente y se ve muchas más mujeres, se ven mujeres inversionistas, se ven mujeres liderando en posiciones de poder. Entonces, de a poco. Se ve movimiento, sí, y afortunadamente siempre Ya, positivo. bueno, ¿Cachai? te iba a preguntar porque está, obviamente, lo que tú describes respecto a estas industrias dominadas esencialmente por hombres, también siempre, o no sé si siempre, pero va a haber un porcentaje de prejuicio también de las futuras emprendedoras. Ahí, ¿qué consejos le darías tú? Obviamente lo fuiste describiendo y contabas que hacías mentoría a mujeres, pero ¿qué consejos le darías tú a cualquier mujer que dijera, oye, yo quiero entrar, por ejemplo, a la industria minera? ¿Qué cosas en la práctica tú le recomendarías? La verdad es que, por ejemplo, ahora en la minería, la otra vez salió para el Día de la Mujer Minera, salieron un montón de KPI, ya no recuerdo un poco las cifras, pero la verdad es que están creciendo bien y han hecho un tema de trabajo cultural muy grande. Pero yo te diría que el mayor consejo es atreverse. Si tú sentís que tenés las capacidades para hacerla, lo más probable es que estés sobrecalificada para hacer lo que quieres hacer. No sé si hay escuchado como estudio o de alguna forma que las mujeres solamente postulaban a cargo en, no sé, en Estados Unidos, ofertas de trabajo cuando cumplían todos los requisitos y los hombres cuando cumplían el 70%, una cosa de ese estilo. Entonces, yo te diría que siempre me ha pasado que cuando hay mujeres que quieren hacer algo, que quieren lograr, quieren tener un objetivo, generalmente ya están sobrecalificadas para hacerlo. Y es un tema de salto, es un tema de decir, bueno, lo peor que puede pasar es que no salga y no pasa nada. ¿Cachai? O sea, no es que no pasa nada, pero voy a perder ciertas cosas, de alguna forma puedo vivir mala experiencia, puedo fracasar, va a ser amargo, sí, pero al siguiente día voy a de alguna forma eso es lo más bajo que puedo llegar y tengo que pararme y seguir para arriba. Eso es lo peor que puede pasar, ¿cachai? Y yo creo que por ahí va, que generalmente ya están sobrecalificadas y ya cumplen en demasía con los requisitos.
te cuando entiendo. O quieren sea, hacer algo. claramente tienen que atraerse mucho más. Eh, me gustaría preguntarte, ¿cómo te gustaría ser recordada en el futuro por tu startup Mi startup, wow. o por tu rol como emprendedora? La, ya, sí la entiendo. O sea, en algún momento, mira, no sé si por mi startup, pero em, te lo ¿Ah? voy a responder de otra forma. Hace un par de años estaba en Estados Unidos y hubo una cena con Ok, el PI de Devlabs. Entonces estaban, no sé, un ex Sequoia, gente muy importante y ahí, normal, común y corriente, comiendo con nosotros en una Airbnb que habíamos arrendado pizza, que llamaba una pizza fría, mala. Pero bueno. em, Y uno de ellos me pregunta, ¿qué vas a hacer cuando tengas tu primer billón? Y, y yo quedé plop, porque generalmente uno dice en el primer millón, pero el primer millón cuando ya empezáis a levantar plata y tenéis clientes y los contratos, así que primer millón tú ya sabéis que no es que es poco, pero para una empresa es poco y es plata limitada, me caché, no, no es como que tenía una olla de infinita de dinero y tú empezás a dimensionar el tamaño, por lo tanto, $1 millón. Nosotros, por ejemplo, hemos levantado 1,6 millones de dólares. Suena así enorme, enorme. Es mucho dinero, yo lo sé. Pero para una startup, para un desarrollo de tecnología, para una empresa, no es tanto. ¿Cachai? Entonces, este tipo me pregunta el $1 billón. ¿Qué vas a hacer cuando tengas tu $1 billón? Cuando vendas esta empresa, cuando facture el billón. Entonces, chuta. Y le digo, bueno, tres cosas. La primera es que quiero tener como un refugio de perros, un refugio de animales, más que nada, un santuario. O sea, admiro a todas estas personas que sin nada tienen rescatado 300 animales, 100 animales de distintos tipos. Es impresionante lo que ellos hacen porque al final del día nunca se van a hacer millonarios y están ahí solo para salvar animales, vida, etcétera. Entonces, para mí, son gente de mucha admiración que están al lado de la startup de alguna forma, pero que siento mucha admiración. Entonces me encantaría poder tener algo así. Eh, el segundo no me acuerdo, la verdad, pero el tercero es que quería formar un ok. fondo de inversión, ¿cachai? Para invertir en startups en etapa temprana, ojalá en Latinoamérica, en Chile, etcétera, ni siquiera con distinción de género, sino que con de alguna forma, de la misma forma que nos vieron a nosotros, poder darle la facilidad de sentirse vistos a otras personas validados y que les permita alcanzar su potencial de alguna forma, la mejor versión de ellos mismos. Y en parte también es porque el Venture Capital es una de las herramientas de movilidad social más Claramente. grandes que yo he visto, de alguna forma. Esos $100,000 que nos puso DevLabs, la verdad, en términos de valor, de lo que nos convirtieron a mí y a Ismael, a la gente que trabaja actualmente en la startup en términos de crecimiento, la creación de valor, todo, es tan grande que el dinero no es proporcional al valor que crean, no solo en términos de valorización de la empresa, sino que también en términos de creación de valor para el humano, para la comunidad, para etcétera. Y de alguna forma es como por ahí va la respuesta. Me encantaría de alguna forma poder ser recordada por haber creado un fondo que le dio visibilidad a, a personas que estaban haciendo algo, que tenían algo, una herramienta, algún desarrollo, alguna tecnología con mucho potencial y que lo lograron probar y validar. Ni siquiera que sean exitosos, sino que probarlo, validarlo, salir, decir, sí, bueno, esto es o esto no es. Eso me Qué buena. encantaría. Por Oye, ahí va. te quería preguntar solo la última pregunta. ¿Cómo se va a llamar tu fondo entonces? Bueno, la startup de nosotros se llama Bruna porque fue nuestra primera perrita rescatada, que era una chau chau parapléjica. Ya, ella estuvo 2 años con nosotros y como se llama, falleció y nos enseñó mucho. Fue un aprendizaje, un maestro en la vida, una cosa así. Pero lo más probable es que el fondo se llame o Greta, que también es una de mis perritas que Ya. falleció, o Ofelia, que también es otra perrita que falleció. Así que depende de la cantidad de perros y la cantidad de Ya, fondos qué buena. que voy a Bueno, tener. ojalá que podamos escuchar en el futuro el fondo Greta y creo que estoy seguro que van a aportar mucho más que el fondo, probablemente los otros fondos chilenos que estaban ahí peleando las comas y los centavos y no vieron el potencial. Así que te quiero Sí, agradecer, exactamente. Madeline, de poder contar tu historia y obviamente dar este aprendizaje a otras personas y sobre todo a las mujeres
y que ojalá se pueda multiplicar y que estoy seguro que van a lograr estructurar el fondo ahí con un montón del el PI ahí de Estados Unidos. Espero, la verdad que espero. O sea, yo de verdad le tengo mucha fe a este instrumento como de creación de valor y creo que es algo que como sociedad deberíamos tratar de explotar, como el que tenga la oportunidad de alguna forma de generar una herramienta así, que la tome y la haga, porque la verdad es que la creación de valor va más allá del dinero, sino que es como multidimensional y no había visto algo de Ya ese bueno. estilo, ¿cachai? Ok, bueno, muchas gracias y los despido a todos en nuestro podcast de Cero a Unicornio. Muchas gracias.